Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a trabajar los gráficos de dispersión. Estos gráficos también son de utilidad en las ciencias química, física y biológica. Los gráficos de dispersión permiten realizar el estudio entre dos conjuntos asociados de datos, mostrando el grado de correlación entre las variables. ¿Qué significa eso? Que las dos variables están estrechamente relacionadas. Una depende de la otra. En este caso, las variables están controladas por quien realiza el estudio y la correlación existente puede ser positiva, negativa o simplemente no existe correlación entre las variables. Con los ejemplos lo vemos mejor. Ejemplo número 1. Se realiza un estudio del peso y tamaño de las siguientes razas de perro, tal como lo muestra la tabla siguiente. Vean que aquí tienen una tabla de una serie de razas de perro en donde estamos trabajando con la variable peso y el tamaño. La variable tamaño. Vean que estamos hablando con el peso y el tamaño. Estamos trabajando con dos conjuntos. El conjunto del peso y el conjunto del tamaño de el perro. Entonces son dos variables. Variable peso y variable tamaño del perro. Dos variables. Cada una representa un conjunto y están estrechamente relacionadas. Entonces vamos a determinar cuál es el grado de correlación entre estas dos columnas, entre estos dos conjuntos. El siguiente paso es identificar qué variable va en cada eje. En el eje horizontal voy a identificar el peso. En el eje vertical voy a colocar el tamaño del perro. Teniendo identificado qué ubicamos en cada eje, pasamos a la escala. En el eje horizontal, que es el peso del perro, yo la escala la voy a tomar de 10 en 10. ¿Por qué la voy a tomar de 10 en 10? Porque el máximo valor del peso del perro es 60. Puedo tomarlo de 10 en 10, de 20 en 20 o de 5 en 5. Yo escogí de 10 en 10. En la vertical, que es el tamaño del perro, vean que el máximo valor es 90. Entonces puedo tomarlo de 10 en 10, puede ser de 15 en 15, de 20 en 20. Yo voy a escoger la escala vertical de 15 en 15. Teniendo la escala, pasamos a construir la gráfica. Para construir la gráfica, primero trazamos el eje horizontal, que normalmente lo llamamos eje X. Trazamos el eje vertical, que normalmente lo llamamos el eje Y. Y aquí, de una buena vez, pueden identificar, vean que donde ellas se cruzan, siempre voy a indicar que es el origen. Como es el origen, comienza en 0. Y ahora comenzamos con las escalas. En el eje horizontal es de 10 en 10. El primero sería 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Está de 10 en 10. Que representa en la horizontal, está representado el peso en kilogramos. Pasamos a la vertical. En la vertical, indiqué acá que trabajaría de 15 en 15. Entonces sería 15, 30, 45, 60, 75 y 90. Aquí en el eje vertical estamos trabajando con el tamaño del peso, el tamaño del perro en centímetros. Teniendo identificado el eje horizontal y el eje vertical, yo les recomiendo que tracen la cuadrícula para facilitar la representación de los puntos. Tracen sus líneas horizontales por cada intervalo, por 10, por 20, 30, 40, 50 y 60 y por 15, 30, 45, 60, 75 y 90. Trazan sus líneas horizontales y sus líneas verticales para obtener la cuadrícula, porque la cuadrícula me permite ubicar mejor
los puntos. La cuadrícula me permite ubicar más fácil los puntos. Comenzamos con la representación. Para el peso igual a 30, el tamaño del perro es 45. Fíjense, para el peso 30, subimos hasta 45. Aquí lo tenemos. Para el peso 30, subimos a 45 centímetros. Ese es el primer punto y colocan un punto. El siguiente, para el peso 45, subimos a 75. Para el peso 45, que sería acá la mitad entre 40 y 50, para el peso 45, subimos hasta 75. Para el golden, para el peso 40, el tamaño es 60. Para el peso 40, voy a subir hasta 60 centímetros. Para el peso 40, subimos hasta 60. Para el peso 10, que es el puzzle, para el peso 10, subo hasta 15. Para el peso 10, subo hasta 15 centímetros. Para el peso 60, que es el mástil, para el peso 60, subo hasta 90, que sería el tamaño del mástil. Para el peso 60 subimos hasta 90. Y para el peso 15, que está entre 10 y 20, subimos hasta 38. Ustedes, como es un número, ustedes lo aproximan acá. Para el peso 15, vamos a subir hasta 38. Entonces aquí lo aproximan. Si ustedes observan, hemos representado unos puntos. Ahora esos puntos, como estamos hablando de gráfico de dispersión, usted no los puede unir, sino va a trazar una línea o un segmento lineal que permita que los puntos, unir a los puntos que estén más cercanos. Entonces fíjense, yo trazo esta línea verde y observen que la puedo trazar entre los puntos, porque esa línea verde me absorbería los puntos que quedan por debajo de la línea y los puntos que quedan por encima, porque los puntos, vean que por esa línea, que es una tendencia, los puntos están muy cercanos. Esto es lo que llamamos nosotros nivel de correlación. Usted va a trazar simplemente una línea por donde están la mayoría de los puntos. Trazada la línea, después más adelante trabajamos la correlación. Ahora vamos a hablar de los tipos de correlación. El primer ejemplo es para la correlación positiva. Si tenemos un cierto conjunto de datos, por ejemplo, nosotros siempre para representar un conjunto de datos, identificamos la horizontal, que por lo general lo llamamos el eje X. Y aquí el eje X vamos a identificar, por ejemplo, temperatura en grados centígrados. Identificamos el eje Y. Y en el eje Y, por ejemplo, vamos a hablar de la altitud. Vean que tenemos temperatura con respecto a la altitud. La temperatura, repito, con respecto a la altitud. La altitud en el eje Y y en el eje X la temperatura. Esto es de utilidad sobre todo en geografía. Teniendo los ejes, usted traza sus cuadrículas para representar los puntos. Imaginemos que los puntos son los siguientes. Representados los puntos, usted tiene que trazar una línea
que ahora sí lo puedo denominar como línea de ajuste. La línea que usted trace, una línea, un segmento rectilíneo, tiene que agrupar la mayoría de los puntos representados. Si ustedes observan, los puntos están casi lineales. Yo puedo pasar una línea entre ellos, ¿ves? Una línea recta. Esta línea recta absorbe todos los puntos. Como esta línea absorbe todos los puntos, esta línea la llamamos línea de ajuste. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes observan, la línea tiene una pendiente positiva. Porque vean que a medida que me muevo a la derecha, la pendiente crece. Esto se llama pendiente, la pendiente positiva. Porque a medida que me muevo a la derecha, hay crecimiento en el eje Y. Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 vamos a trabajar la correlación negativa. De igual forma, usted de un conjunto de datos, cuando lo va a representar, traza el eje horizontal, que normalmente lo llamamos el eje X, traza el eje vertical, que normalmente lo llamamos el eje Y. En el eje horizontal estamos colocando ahora la latitud. Y en el eje vertical estamos representando la temperatura en grados centígrados. Y repito, esto es de utilidad sobre todo en geografía. Latitud con respecto a la temperatura. Después que usted tiene la representación de los ejes, yo les recomiendo que tracen la cuadrícula, porque la cuadrícula les permite representar mejor los puntos. Trazan su cuadrícula y después que trazan la cuadrícula, indican el conjunto de puntos de acuerdo a los datos que tienen. Vamos a imaginarnos este conjunto de puntos. Teniendo el conjunto de puntos representado, usted va a trazar una línea de ajuste. Vean que los puntos ya casi te dicen por dónde va la línea de ajuste. Si ustedes observan, de izquierda a derecha, usted puede trazar entre los puntos una línea recta que absorbe a los puntos. Los puntos que están por debajo y los puntos que están por encima de la línea. Vean que iría de izquierda a derecha. Y observen que si me muevo de izquierda a derecha, a medida que me muevo a la derecha, la temperatura baja. Mira, aquí la temperatura es alta, pero al moverme a la derecha, bajaría. Es decir, que tiene una pendiente negativa. Por tener una pendiente negativa, esta correlación la llamamos correlación negativa. Esta sería la pendiente positiva, en donde tenemos una correlación positiva, y en este segundo ejemplo tenemos una correlación negativa. Fíjense, comparen las dos figuras y se darán cuenta que son diferentes. Una es positiva y la otra es negativa. Y en el tercer ejemplo vamos a representar cuando no exista correlación. Repito, de un conjunto de datos, usted tiene que trazar su eje horizontal y su eje vertical. En la horizontal aquí voy a representar el peso en libra. Y en la vertical voy a representar la longitud en inch. Tengo la horizontal y la vertical. De igual forma que en los anteriores, se les recomienda que tracen la cuadrícula para poder representar mejor los puntos. Vamos a imaginarnos este conjunto de puntos. Si ustedes observan, los puntos están dispersos. Si comparan las dos anteriores, los puntos estaban más unidos y conducían a una línea recta. Aquí no, aquí los puntos están dispersos. Es decir, que yo puedo trazar, por ejemplo, esta línea azul, que es una línea de ajuste, pudiera trazar la línea verde, que absorbe estos tres puntos, y pudiera trazar la línea naranja, que absorbe estos tres puntos. Usted puede, aquí fíjense que hay tres líneas de ajuste. Aquí significa, porque hay mucha dispersión, que no existe correlación. Aquí no existe, en este tipo de gráfica, no existe correlación.
como no existe correlación, usted va a indicar que no hay una relación entre las variables existentes, es decir, entre la longitud y el peso. Entonces, este tipo de gráfica no tiene correlación. En el ejemplo 1, vean que la correlación es positiva. Vean que los puntos están muy ordenados o mejor ordenados. En el ejemplo 2, de igual manera, vean que los puntos están mejor ordenados, que es la correlación negativa, pero en este ejemplo 3 no hay correlación, los puntos están muy dispersos. Entonces, esto es lo que llamaríamos nosotros una correlación. Perdón, no hay correlación. Aquí repito, en el ejemplo 3, no hay correlación. Y nosotros la correlación, este tipo de correlación lo llamamos la correlación de Pearson. La correlación de Pearson se define como un índice que mide el grado en que se relacionan las variables, siempre y cuando ambas sean cuantitativas. La correlación, siempre las variables que intervienen en el estudio deben ser variables cuantitativas. A este tipo de correlación se le llama correlación de Pearson, que repito, mide el grado de relación que tienen dos variables. Finalmente, muchachos, aquí tienen la actividad que van a realizar en su cuaderno. Por favor, en lo que llegue la presentación a Classroom, abran la actividad y estos ejercicios lo van a resolver en el cuaderno. Indiquen las páginas para que luego puedan enviar la foto a Classroom cuando yo se los indique. Les pido, por favor, que ya comiencen a trabajar en su cuaderno en español. Porque recuerden que ustedes tienen que demostrar habilidades en la comunicación, en el lenguaje. Se está recomendando que ya comiencen a trabajar estos ejercicios en español. Muchachos, que tengan muy buen día y muy buenas tardes. Hasta luego y muchas gracias.